Bienvenidos a la 12ª clase sobre el tema de apologética con el profesor Garavito. Esta es nuestra última clase sobre el tema, así que estamos muy agradecidos. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a dar lugar a la clase del día de hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido estar entendiendo y creciendo en el conocimiento. Padre, de cómo presentar defensa del Evangelio, Señor. Bendice cada estudiante, bendice sus mentes, sus corazones, sus ministerios. Y gracias por el profesor que nos ha regalado. Bendice al profesor Garavito, su vida, su familia y su ministerio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por esta jornada y estamos en la última clase con usted. Siga adelante, por favor. Muy bien, vamos entonces estamos ya en esta última parte del curso que nos hemos propuesto y estamos hablando de la importancia y centralidad de la resurrección de Cristo y hemos hablado de algunas de las oposiciones que se presentan frente al hecho histórico de la resurrección, que algunos lo consideran como un registro nada más mítico, como un registro de una especie de leyenda, casi como las mitologías mayas o las mitologías griegas. Algunos consideran el relato de la resurrección en esas categorías. Pero desde la perspectiva bíblica, histórica, estamos afirmando la realidad efectivamente como un hecho histórico de la resurrección. No es algo que los discípulos inventaron, no es un relato nada más como de una historia mitológica, sino que es como un evento histórico de la resurrección. Tan histórica la persona de Cristo como histórica la resurrección y esa centralidad de la resurrección. Entonces, si aceptamos esa realidad histórica de la resurrección de Cristo, rechazando todas esas teorías que se mencionan, Jesús efectivamente resucitó. Si Jesús efectivamente resucitó, entonces Jesús es el Hijo de Dios, quien dijo ser. El punto más álgido de las declaraciones de Jesús fue su declaración como Hijo de Dios. Eso le llevó a la cruz. No le llevaba a la cruz los milagros, no le llevó a la cruz. Jesús no era un contrincante político, no representaba ningún riesgo militar ni político para los romanos, ni era una especie de competencia económica, sino que el principal lío fue la declaración que él mismo hacía en relación a su filiación con Dios, como hijo de Dios. Eso lo hacía tomando el lenguaje de algunos de los credos que vimos y de los concilios que vimos en las primeras clases. Lo hacía consustancial con el Padre, es decir, de la misma esencia del Dios Padre, y eso no lo comprendieron y no lo pudieron tolerar. Se hacía Dios. En algún momento llegaron a decir, pero ¿quién eres tú para perdonar pecados? Si perdonar pecados solo lo puede hacer Dios. Y así. Entonces, si Jesús efectivamente resucitó, queda confirmado entonces su declaración como Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces hay una serie de consideraciones que debemos de tomar en cuenta para aceptarlas, porque no podemos negar la resurrección. En fin, ¿cómo va la secuencia? No podemos negar la historicidad, la validez histórica de las Escrituras. Y la Biblia declara la resurrección de Cristo. Entonces no podemos negar la resurrección de Cristo. Y si no podemos negar la resurrección de Cristo, tenemos que aceptar entonces como válida la declaración de Cristo como el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios se desprenden todas las calidades y categorías que Cristo y las Escrituras en diferentes partes dicen de él. Entonces Jesús es el Mesías prometido para el pueblo de Israel, el ungido, es el Cristo ahora, el elegido. No un elegido que era como algunos consideraban, como un caudillo militar que los iba a liberar de la fuerza política y militar que tenían sobre ellos, que en ese momento eran los romanos, sino que fue un Mesías de un tipo distinto, porque el trabajo del Señor no fue una liberación política, sino fue una liberación espiritual. Y él lo dice en varias oportunidades, su reino no es de este mundo. Es un rey, es un reino, tiene un reino, pero no en las categorías de este mundo. Si Cristo resucitó, entonces es nuestro Emmanuel, es Dios mismo con nosotros, en función de Salvador, en función de Redentor.
no un rey impositivo, no un rey distante, no un rey que está en un palacio. A mí me impacta mucho y me conmueve mucho el título de Emanuel, es Dios con nosotros. Y otra forma de decirlo es Dios entre nosotros. No es un Dios que está en un Olimpo, en la cima de una montaña en donde los mortales no pueden llegar, sino que es un Dios que camina entre nosotros, es un Dios que está encarnado en nuestras mismas categorías como nosotros. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que es tal que puede compadecerse de nosotros porque estuvo sujeto a nuestras mismas debilidades y sujeto a las mismas situaciones corporales que nosotros tenemos. En esa doble naturaleza de Cristo no se puede menoscabar su humanidad y no se puede menoscabar su divinidad. Pero en la parte de su humanidad, Jesús era tan humano como cualquiera de nosotros. Ese Emanuel, ese es un Dios con nosotros, es un Dios entre nosotros, es un Dios que está encarnado con nosotros. ¿Y cuál es la función de ese Dios con nosotros? Es la función de redentor, de salvador, de liberador. Y esa es la función que cumple en la metáfora del Cordero de Dios. ¿Recuerdan a Juan cuando está la gente que viene a bautizarse y Juan señala a Jesús en la línea y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es una declaración bonita, si ustedes quieren, fantástica, dramática, elegante, poética, etcétera. Pero en el contexto que lo dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado, está haciendo referencia a un cordero pascual, a un cordero de los corderos que en los procesos litúrgicos quitaban el pecado, era una condena a muerte. Lo que está haciendo realmente Juan es señalando a la designación de Jesús como el Redentor a través del proceso de su muerte, el proceso expiatorio de Jesús y redentor de Jesús en relación al pecado. También, si aceptamos la resurrección de Cristo, aceptamos la declaración de la misma sustancia con el Padre, que fue lo que algunos consideraban una blasfemia, la blasfemia de Jesús. Y esta parte, este número 4 de aquí, de este listadito, de las situaciones que se desprenden a partir de la aceptación de la resurrección de Cristo, es lo que abre la puerta también a la declaración del dogma trinitario que conocemos, ¿no? La misma sustancia con el Padre, pero distinto del Padre en las funciones, porque es el Dios Hijo ahora y está el Dios Padre. Y luego también vemos en esa dinámica las funciones del Dios Espíritu Santo en ese relato trinitario. Si aceptamos efectivamente la resurrección de Jesucristo, vemos también que es digno de adoración, tan digno de adoración como el Padre, tan digno de adoración como el Espíritu, aunque el culto cristiano no ha sido llamado a hacer enfoques de adoración al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo particularmente. Yo recuerdo que hace unos años yo toco algo de piano y hace algunos años dirigía constantemente las reuniones de adoración y de alabanza en la congregación. Entonces estaba como muy conectado con todo el mundo de la música. Ahora ya no voy tan al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la música cristiana en estos últimos años. Pero hace unos años esa era como una parte muy importante de mi ejercicio ministerial. Entonces estaba siempre involucrado en seminarios, al día con las alabanzas, la gente, los grupos, los cantantes y así. Y hubo un mover donde no sé exactamente quién fue los que empezaron a promover eso, que dijeron, hemos hecho muchas canciones al Hijo y hemos hecho muchas canciones al Padre, pero no hacemos canciones al Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí surgieron un montón de canciones cristianas dirigidas al Espíritu Santo. Y fue como una época, ¿no? Donde se le cantaba mucho al Espíritu Santo. Alguien, no sé bien quién, de los líderes cristianos en el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, empezó ese como mover de vamos a cantarle específicamente al Hijo, vamos a cantarle específicamente al Padre y vamos a cantarle específicamente al Espíritu Santo. En la Biblia vemos que no, Dios es uno y la adoración va dirigida a una. Entonces vemos a Jesús, adorando a Jesús, estamos adorando al Padre. Y al momento de resucitar, Jesús acepta la adoración de los discípulos como tal. Hay algunos eventos antes donde el Señor acepta la adoración de personas. Por ejemplo, cuando el Señor calma la tempestad, lo que dice es que los discípulos se asustan. Primero estaban asustados, pensaron que era un fantasma en uno de los relatos. Y cuando calma la tempestad, todos se admiran y lo adoran a Jesús antes de la resurrección, pero luego de la resurrección, con mayor razón, Él es un objeto de adoración.
Y algo interesante, yo quise resaltarlo aquí en el numeral 6, que es el único, y hay que resaltar ahí la palabra único, camino que conduce al Padre. No es uno de los caminos. Por ahí hay criterios, la gente dice, todas las religiones llegan a Dios, todos adoramos al mismo Dios, o el dicho de todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Esos dichos, y no, es el único camino que conduce al Padre. En ese sentido, es el único y excluyente, no hay más. No hay caminos paralelos, no hay alguna especie como de bypass ahí para llegar al Padre. Es el único camino al Padre. Nadie, y eso es una declaración absoluta, nadie puede llegar al Padre, lo dice Cristo, si no es por mí. Y esa afirmación tan categórica, esa afirmación tan absoluta y esa afirmación tan excluyente también, es una afirmación que surge a partir y se basa, encuentra su sustento y respaldo a partir de la resurrección, precisamente porque Cristo resucitó. No hay otro camino al Padre, no hay otra forma de llegar al Padre, ni otra forma de obtener perdón, ni salvación, ni gracia, sino es a través de Jesucristo. Esa doble función de unigénito, en ese sentido es el unigénito, que es el único en su género, podríamos decir esa palabra unigénito. Lo que dice Juan, a Dios nadie le ha visto, sino el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Es el que ha traído la manifestación del Padre para la humanidad. Es Cristo, en ese sentido. Pero también es el primogénito porque es como la cabeza, el primero entre muchos hermanos, entre nosotros, en esa categoría. Entonces hay muchas cosas de Cristo que nosotros estamos actuando, funcionando, debemos dar esas tallas como las de Cristo, pero hay cosas que solamente Él ha podido realizar como el unigénito, y está esa dualidad entre el unigénito y el primogénito. En este enfoque que estamos haciendo en algunas de las funciones como el unigénito Hijo de Dios, por más que cualquiera de nosotros quiera crucificarse o martirizarse o que lo martiricen, en la historia de la cristiandad hay miles y miles de mártires que han sido horriblemente martirizados, pero ninguna de esas muertes, ninguna de esas muertes horribles, ¿no? que han tenido muchos líderes cristianos, muchos cristianos a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, ¿no? Pareciera que eso ha terminado, pero hay lugares en el mundo donde los cristianos siguen siendo perseguidos y siguen derramando su sangre, pero ninguna de esas vidas que se ofrendan en pro del Evangelio pueda servir para redimir a otra persona. Sirven como testimonio y no quiero dar la sensación de que estoy menoscabando, despreciando o restando la importancia a los sacrificios que hacen las personas para defender el Evangelio, que hacen las personas con tal de predicar el Evangelio. Nosotros sabemos que hay misioneros en países donde si descubren que son cristianos van a morir, si los descubren con una Biblia van a morir, incluso si llegan a mencionar el nombre Jesús o una cosa así, van a morir. Hay hermanos que están ante ese riesgo. Uno de los eventos que a mí me conmovió no hace tanto tiempo, a finales del 2019, en una de las regiones del Congo. Bueno, sabemos, el Congo ha sido una nación de hace ya muchos años que tiene muchos conflictos bélicos internos y arrasaron unas aldeas y entre esas aldeas estaba el equipo de traducción de hermanos congolenses, el equipo de traducción que estaban trabajando para traducir la Biblia a algunos de los idiomas que se hablan en esa región. Y entre los fallecidos estaba el equipo, parte de los miembros del equipo de traducción. Les soy muy sincero, pues yo he vivido evangélico, he pasado casi toda mi vida aquí en Guatemala, aquí he servido, he salido por temporadas a otros países, pero regreso a Guatemala y Guatemala es un país muy evangélico, muy, muy evangélico. Al contrario, aquí parece que los evangélicos perseguimos a las otras religiones y el peligro es ser de otra religión y no ser evangélico en Guatemala. Entonces, como que es muy cómodo, ¿no? Y cuando supe de esa noticia fue algo muy impresionante. Me costaba entender cómo estaba pasando eso todavía en el mundo. Entonces, eso abrió mis ojos a una realidad que muchos de nosotros a veces no caemos en cuenta del riesgo que toman muchos hermanos con tal de extender el evangelio a lugares donde el evangelio no ha llegado todavía. Pero ninguna de esas muertes puede servir como salvación para otra persona. Son como testimonio,
como un ejemplo de sacrificio, de entrega, de convicción, etcétera, nos pueden inspirar para pues, seguir en el Evangelio y así, pero no en la magnitud del impacto de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, habiendo establecido ya la validez histórica de la Biblia, la realidad y centralidad de la muerte, sobre todo la resurrección de Cristo, y estamos ahora ya enfocándonos en esta parte final del curso, hablemos de algunas de las estrategias apologéticas que podemos utilizar en nuestra conversación, en nuestra argumentación con personas que no tienen esa misma convicción que nosotros. Estas estrategias apologéticas, algún tipo de metodología. Hay tres cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con el conocimiento. Y aquí particularmente nuestro conocimiento de la Biblia. Si nosotros somos cristianos, evangélicos, cristianos, y podemos ponerles otro apellido ahí a la denominación cristiana, pero no conocemos la Biblia, no vamos a poder defender nuestra fe realmente como debe de hacerse, y hemos hablado aquí. Entonces, una tarea esencial para ser mejores defensores de nuestra fe, mejores apologistas, será conocer nuestras escrituras, conocer la Biblia. Esa tarea no la podemos sustituir y no hay ninguna de las disciplinas cristianas que puedan cubrir la deficiencia bíblica. Podemos orar, podemos ir al templo, podemos involucrarnos en muchos ministerios, podemos cantar horas y horas y horas y horas durante toda nuestra vida. Pero si no conocemos las escrituras, vamos a estar cayendo una y otra vez en diferentes errores, vamos a ser cristianos incluso antibíblicos en algún momento si no conocemos las escrituras. Esa es una tarea esencial, fundamental. Pero luego de eso vamos a tener que leer mucho, conocer muchas cosas. Regularmente las mejores preguntas o las preguntas más desafiantes van a exigir de nosotros un alto conocimiento, mucho conocimiento. Tenemos que leer de filosofía, tenemos que estar, pues no vamos a ser expertos en esos campos. Si en uno de estos campos tendríamos que ser expertos, tendría que ser en el campo bíblico, de la Biblia. Que usted y yo seamos gente que sepamos la Biblia de principio a fin y que la sepamos bien, que la citemos con autoridad, que cuando digamos la Biblia dice efectivamente la Biblia dice eso, en ese pasaje, en ese libro. Y eso lo vamos a ir desarrollando a través del tiempo, del ejercicio, a través de la dedicación que le pongamos, que nos decidimos. Cuando a veces tomamos decisiones, hoy sí voy a hacer esto, y nos decidimos, pues que tomemos hoy esa decisión de ir a las escrituras y leerla. Yo sugiero un ejercicio. Tomemos una Biblia física y pongamos nuestro dedo, busquemos el índice, la tabla de contenidos de la Biblia, o sea, el índice, y pongamos nuestro dedo libro por libro, Génesis, y empecemos a recordar, sin ir al libro, a recordar todo lo que podamos de Génesis, todo lo que dice, no importa que no vayamos en orden, y es algo personal, Génesis y, bueno, todo lo que podamos describir. Si consideramos que describimos suficiente bien el libro, pasemos al siguiente, Éxodo, y por ahí vamos a encontrar libros que no sabemos nada o sabemos poco. Ahí tenemos que empezar a leer en esos textos. Regularmente decimos, voy a leer la Biblia, voy a leer Salmos, y vamos al Salmo 23, vamos al Salmo 91, vamos a nuestros salmos favoritos. Y yo he hecho el ejercicio con muchos cristianos de cuántos salmos le gustan a usted. Y he encontrado que hay hermanos que hay un rango entre 5 y hasta 10 salmos que logramos recordar qué es lo que dice. Pero son 150 salmos y nosotros solo leemos 5 o 10. Y el resto, ahí en los otros salmos no habla el Señor. Estamos perdiendo mucho de la palabra del Señor. Entonces tenemos que ir a leer las escrituras, tenemos que mejorar. Una estrategia apologética es, personalmente, sugiero la lectura, estar leyendo todo el tiempo, ¿no? De diferentes cosas, principalmente filosofía, ciencia, historia, otras cosas, muchas biografías. Y por supuesto, nunca abandonar la lectura bíblica. Ah, sí, hermano, yo ya leí toda la Biblia. Hace como 30 años terminé de leer la Biblia y ya no volví a abrirla. No, es de todos los días estar leyendo el texto bíblico. Esa es la primera recomendación. Otra es un tema de carácter. Todo este conocimiento, toda esta práctica cristiana debe impactar en lo que somos. Una de nuestras mejores estrategias apologéticas será que nosotros mismos nos constituyamos en el mensaje, que la gente nos mire y la gente va a ver que algo extraño hay en nosotros, que no concordamos con la sociedad. Y no por ser raros, sino porque somos diferentes, hay algo diferente en nosotros, la clase de persona que somos, la calidad
de persona que somos. No porque vestimos como en el siglo XVI, no porque somos personas excéntricas, diferentes, como que fuéramos de la familia Adams, ¿verdad? De esas series de televisión o gente, no, sino porque pues con el vecino, la forma en que nos relacionamos, la forma en que compartimos con las demás personas, el carácter, la calidad de persona que somos. Y sobre todo en ese carácter lo que va a sobresalir tiene que ser la gracia y la sabiduría, la calidad humana. Y hay otra palabra que tal vez podríamos agregar aquí, no solo la calidad humana, sino la calidez, que es una característica de una persona afable, una persona de buen trato. La recomendación bíblica de Pablo es que nuestras conversaciones, usa la metáfora, sean sazonadas con sal, que no sean conversaciones insípidas, que no sean conversaciones agrias. Para ser mejores conversadores vamos a necesitar sustento y eso no, para eso vamos a necesitar volver al punto uno, que es el conocimiento, pero tener una buena conversación, la calidad de nuestros argumentos, ser buenas personas para conversar. Quiero leer este pasaje de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 22 al 26. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Esto es con los que invocan al Señor, ¿verdad? Con los que con un corazón limpio invocan al Señor, pero no siempre estamos con los que invocan al Señor. Y luego dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, tú sabes que generan contiendas. En esto que estamos hablando del diálogo apologético, no es pelear, no es discutir en el sentido de pelear, no es en el sentido de ganar discusiones, de imponer a la fuerza nuestros criterios, de humillar a la gente. Estamos hablando de conocimiento y hay personas que preguntan cosas y tal vez no han leído tanto como nosotros y entonces tampoco es el afán de, lo que pasa es que usted pobrecito no sabe, ¿verdad? Usted como es ignorante, ¿verdad? Hay que leer un poquito más y cositas como esas que van a herir la susceptibilidad de las personas. Bueno, lo que Pablo dice, bueno, hay que desechar, hay que saber qué discusiones tener y cuáles no. Verso 24 dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos. Y aquí es todos. La responsabilidad de ser amable es nuestra. No, obviamente van a haber personas que nos van a debatir y a veces no con amabilidad. Obviamente tampoco debemos asumir nosotros el papel de víctimas, ¿verdad? Y dejarnos ahí estar en un lugar donde nos están hiriendo, insultando y lastimando, sino que debemos pues tener acciones también evasivas y eso no es cobardía, sino es, bueno, pues esta persona lo que quiere, no quiere saber, no quiere platicar, sino lo que quiere es pelear, lo que quiere es humillarme, lo que quiere es ofenderme, entonces vamos a dejar por un momento, ¿verdad? Esta charla y tal vez la otra persona va a decir, pues le gané, no pudo discutir conmigo. No es que nosotros estemos huyendo para defender nuestra fe, ni es un acto de cobardía, sino que el Señor no nos ha llamado a pelear, ni nos ha llamado a convencer a las demás personas por la fuerza, sino que nos ha llamado a presentar lo que dice Pablo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino debe ser amable con todos, apto para enseñar y de alguna manera sufrido. Porque la amabilidad, hay un dicho aquí en Guatemala, no sé si ustedes lo han escuchado, pero aquí en Guatemala yo he oído decir a personas que dicen que hay gente que a la bondad le llaman tontera. Yo diría, hay personas que a la bondad también le llaman cobardía. Al deseo de no pelear le han llamado cobardía, sobre todo en estos temas, ¿no? Que corrija con mansedumbre. Fíjense, no está aceptando todos los argumentos, sino corrija con mansedumbre a los que se oponen. Por si acaso, eso ya no lo podemos hacer nosotros. Esto ya lo hace Dios. Por si acaso Dios les concede el don de arrepentirse para que conozcan la verdad. Para aceptar la verdad del Evangelio, para aceptar la verdad que menciona las Escrituras, nosotros podemos argumentar, vamos a presentar evidencias históricas, vamos a presentar pruebas de la resurrección, vamos a presentar que la Biblia es históricamente válida, etc. Pero la gente no va a llegar al conocimiento efectivo de la verdad que presenta el Evangelio si no es por el milagro del arrepentimiento y la revelación del trabajo que hace el Espíritu Santo. Esa parte ya nosotros no la podemos hacer, que es lo que menciona aquí Pablo. Nosotros vamos a presentar esa defensa, vamos a corregir con mansedumbre, vamos a estar dispuestos a tratar con amabilidad a todos y vamos a explicar, etc. Pero es Dios el que va a hacer en algunos, les va a dar ese don del arrepentimiento
para que conozcan la verdad. Y entonces, termina Pablo en el verso 26, escaparán del lazo del diablo en el cual han sido cautivos y están sujetos a esa voluntad. Bueno, ese es el pasaje de segunda de Timoteo. En Pedro, que hemos visto antes, que fue uno de los primeros pasajes que estuvimos viendo cuando inició este curso de apologética, y es uno de los versículos, yo diría el versículo ícono, el versículo, como se decía antes en los estudios bíblicos en la escuela dominical, el versículo de oro o el texto áureo, dicen algunos manuales de homilética, este versículo 15 de primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer desde el verso 14 que dice, dichosos ustedes si sufren, estoy leyendo primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten, dice el apóstol Pedro. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. Noten siempre las recomendaciones apostólicas, ¿no? Siempre con paciencia, con mansedumbre. Pablo le dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Timoteo, en el caso de Timoteo, recordemos que era joven. La forma en la que Pablo habla con Timoteo pareciera que Timoteo también era atlético. Se entienden con Timoteo, Pablo le pone ejemplos de milicia, de pugilismo y etcétera. Pues Timoteo era un joven probablemente de un carácter todavía muy impulsivo. El carácter de Pablo había sido ya pulido. Recordemos que Pablo estaba en la parte final de su vida, probablemente mayor de 60 años. En aquel tiempo Pablo, pues la expectativa de vida de aquel tiempo era más corto. Pablo estaba ya no solo por el peligro de su vida, sino que pues por la vida natural, estaba ya en la última etapa de su vida. Pablo era una persona mayor, con mayor experiencia, la vida ya lo había pulido. Timoteo era muy joven aún, y entonces Pablo le dice, tranquilo, ¿verdad? El siervo del Señor no debe ser así brilloso, altivo, que rápido se va a poner en guardia para contender. No, 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 debe ser con paciencia. Y aquí Pedro está diciendo en esos mismos términos. Hay que defenderse, pero con mansedumbre, con respeto, ante aquellos que nos pidan explicar, déjenme agregar algunas cosas aquí, ante aquellos que nos pidan explicar el porqué de la esperanza que hay en nosotros, que menciona el relato de Pedro, y pide que se tenga una buena conciencia de algo que hemos estado hablando en relación al carácter y a la forma en la que hay que reaccionar. Bueno, esas esencialmente algunas primeras estrategias. Vamos a hacer algo más puntuales y aquí quiero sugerirles un libro. Es un libro de Gregory Kohlk. Se llama Tácticas, y en este libro es un libro interesante de una lectura muy, muy afable, muy, muy buena, donde se sugieren, yo apenas puse aquí algunas de las tácticas que están en este libro, pero hay una serie de estrategias y se ponen muchos ejemplos y diálogos ficticios y algunos casos que han ocurrido, tanto del autor y otros que ha recopilado, como formas de presentar esa defensa. Por ejemplo, bueno, es una persona ya mayor y hace referencia a una serie de televisión de la década de los 80. Los que veíamos televisión en la década de los 80 recordaremos al inspector Colombo, ¿verdad? Había una serie ahí, estaba Starkey Hutchinson, luego salía lo de la patrulla motorizada, recordarán ¿cómo se llamaba el personaje? Poncharelo era el personaje, ¿verdad? Y habían varias series así policíacas. Y entre esas series estaba el inspector Colombo, que era un tipo, pues, un personaje excéntrico, un poco extraño, pero muy efectivo con el tema de la investigación. Y el autor de este libro, Tácticas, pone como ejemplo, y es como un hilo conductor a través de todo el desarrollo del libro, porque una de las estrategias de este inspector, de este detective o investigador, era hacer siempre preguntas, y a través de las preguntas iba obteniendo la información, descubriendo y aclarando todos los casos en los que estaba involucrado. Entonces, la táctica de Colombo, responder no con argumentos y afirmaciones, sino responder con preguntas, hacer las preguntas adecuadas. Una de las primeras preguntas es para recabar más información. Cuando alguien presenta un argumento en contra de lo que estamos diciendo, que nos aclare más, que se extienda más. Entonces obligamos a la persona que está contradiciendo, oponiéndose o está
diciendo algo que mostrando su oposición en contra de lo que nosotros creemos. Bueno, le podemos pedirle, pero ¿por qué? ¿Podría explicarme un poco más? ¿O qué quiere decir usted exactamente con eso? Entonces devolvemos una pregunta y obligamos a que la persona tenga que argumentar un poco más. Y lo que vamos a encontrar es que regularmente la mayoría de personas que suponen el Evangelio repiten muchos juicios que se escuchan, se leen en un libro, se ven en series de televisión, ahora en las redes sociales, pero que en realidad no tienen sustento, que no tienen un conocimiento, sino que se han apropiado de esas ideas, pero al tratar ellos mismos, al tratar de explicar esas ideas, ya no encuentran cómo solucionarlo. Eso va de la mano con el segundo caso que en este libro Táctica se llama como la carga probatoria, y es en lugar de nosotros asumir el papel de probar lo que nosotros creemos, pedirle a la otra persona que nos está demandando una razón o que está desafiando nuestra fe, pedirle a la otra persona que sea la que compruebe lo que está diciendo. Y podemos hacer preguntas. Recordemos que la táctica principal es devolver una pregunta, no empezar a esforzarnos y a considerar cómo vamos a responder o argumentar esto que nos están pidiendo, sino a hacer las preguntas adecuadas y devolver la pregunta para poner la carga probatoria en la otra persona y decir, ¿cómo ha llegado usted a esa conclusión? Alguien puede decir, mire, la resurrección de Cristo es un mito. ¿Cómo ha llegado usted a esa conclusión? ¿Cómo llegó a la conclusión? Alguien puede decir, los milagros no existieron, Dios no existe, la Biblia es falsa o cualquiera de esos juicios. Y entonces uno puede preguntar, ¿y usted cómo llegó a esa conclusión, ¿verdad? ¿Cómo sabe eso? ¿Qué quiere decir exactamente? Entonces estamos obligando a la otra persona que siga argumentando y a buscar, y nosotros cada uno de esos argumentos podemos presentar una nueva pregunta y se va entablando un diálogo hasta que esa persona, lo que vamos a encontrar es que va a llegar un momento donde no va a poder sustentar los argumentos que está esgrimiendo. Marcar la pauta implica que nosotros dominemos la conversación no por imposición, no a través de los gritos. Recuerdan, en una de las sesiones anteriores yo les he contado que hay un dicho que a mí me agrada y trato de practicarlo, y es de no grites, sino mejora tu argumento. El evangelio no se defiende a gritos, no se defiende a golpes, no se defiende a insultos. Usted no cree porque usted es un filisteo incircunciso, hijo del diablo, pecador, se va a ir a podrir al infierno. Ahí va a estar chamuscándose con Satanás. No, sino que pues en lugar de insultar debemos de tragarnos, no tragarnos nuestro orgullo. Bueno, si es un orgullo tóxico, pues obviamente no hay que tragarlo, hay que rechazarlo, pero manejar adecuadamente la carga emotiva, aunque sentimos que han insultado a la iglesia, que han insultado a la Biblia, que han insultado al Espíritu Santo, etcétera, y podemos ofendernos, ¿no? Y sentir el impulso de devolver el insulto a la otra persona. Esa es una reacción pues, natural, pero debemos trabajar eso en nuestra mente y en nuestro corazón para que en el tiempo de la conversación nosotros podamos dirigir la conversación y llevar la conversación a un campo más sensato, y no dejar que la conversación nos arrastre a una discusión insensata. Tenemos que aprender, evadir, bueno, la expresión es válida, a huir de discusiones insensatas que no van a llegar a ningún lado. Es lo que Pablo le pide a Timoteo, que no se enrede en discusiones necias que no tienen ningún sentido. Entonces debemos de aprender a rehuir todo eso y marcar nosotros la pauta, ¿verdad? No dejar que nos arrastren las discusiones a situaciones denigrantes ni a situaciones, mucho menos que en las que vaya a estar en riesgo nuestra integridad física, o a discusiones en las que nosotros pues vayamos a acalorarnos y que vaya a ser un intercambio de insultos o de agresiones verbales. Bueno, para eso debemos trabajar nuestros impulsos, nuestro carácter, y debemos de tener conocimiento de lo que vamos a conversar, y ese ejercicio va a ir puliendo nuestra conversación y también nuestra inteligencia. El encontrar la fisura, lo que propone el autor con esta propuesta es pedir a la persona con la que estamos conversando que aclare más su punto. Y entonces al aclarar más su punto, la persona tendrá que encontrar más argumentos, tendrá que encontrar mejores cosas para explicar lo que está diciendo. Y en algunas de esas cosas lo que vamos a encontrar, a descubrir, es que todos estos argumentos terminan enredándose en algún punto, ¿verdad? Y tienen siempre puntos de debilidad. Como las teorías que niegan la resurrección de Cristo, asumen cosas, declaran cosas, sin tomar en cuenta las debilidades que la misma teoría tiene.
Bueno, veamos el siguiente listado. Siempre siguiendo al autor aquí en este libro, algunos juicios que personas dicen es, por ejemplo, como la verdad no existe. Estos juicios, siguiendo lo de encontrar los puntos débiles de la argumentación, ¿cómo es eso que la verdad no existe? Entonces lo que usted dice es verdad. Y si la persona dice sí es verdad, bueno, y no que la verdad no existe, pues. Entonces esa afirmación se contradice a sí misma, se anula a sí misma, y cada una de esas, ¿no? No hay absolutos, pero lo que usted dice es un absoluto, ¿es eso un absoluto? Entonces la persona tendrá que aceptar que no, porque si dice que no hay absolutos y lo propone como un absoluto, esta propuesta se enreda y se anula también a sí misma. Nadie puede saber verdad alguna sobre la religión. Y ahí uno puede preguntar a la persona de qué manera así más precisa ha llegado a conocer esa verdad sobre la religión, porque está declarando una verdad sobre las religiones sin tener en cuenta que está declarando una verdad de las religiones. Y son argumentos que se enredan en sí mismos, ¿verdad? El otro punto dice, no puedes saber nada con seguridad. Aquí recuerdo un diálogo del Chavo del Ocho, ¿no? La mayoría de nosotros hemos visto Chespirito y el Chavo del Ocho. Y en algún momento el profesor Girafales dice, solo los idiotas pueden estar seguros de lo que dicen. Entonces le pregunta a don Ramón, ¿estás seguro? Y él dice, sí, estoy seguro. Ese tipo de argumentos, ¿no? ¿Cómo puedes estar seguro de esto? Bueno, ¿estás seguro de eso? ¿Verdad? Nadie puede estar seguro, muy bien. Y si tú estás seguro de eso, son argumentos que, no, que se enredan y se caen en sí mismos, ¿no? Hablar de Dios no tiene sentido. Bueno, pero él mismo está tocando el tema de Dios. El ateísmo que niega a Dios asume la existencia de ese, por lo menos del concepto Dios, y se enredan en un pleito con algo que ellos mismos dicen que no existe y que no valdría la pena. Y hay un esfuerzo grande por demostrar que no existe algo de lo que ellos están convencidos que no existe. Y en ese mismo esfuerzo llaman a ese concepto a la existencia. Claro, para nosotros Dios no es un concepto, es una realidad, pero en la perspectiva del mundo ateo, se esfuerzan por demostrar, por invalidar nuestro argumento, haciéndolo más fuerte. Y nosotros podemos con sabiduría utilizar esos mismos argumentos que la gente está esgrimiendo para fortalecer nuestro argumento en defensa de la fe. Luego dice, no puedes conocer la verdad por medio de la experiencia o solo, y esta es una parte donde algunos han tratado de oponer la propuesta científica con la religión, con la fe. La verdadera ciencia no es opuesta a la fe. El verdadero científico siempre se cuestiona, no duda, sino se cuestiona. La ciencia no duda, la ciencia cuestiona, hace cuestionamientos. Entonces el verdadero científico debe tener curiosidad. Los científicos que afirman en relación a la religión, en primer lugar, no podríamos decir que no es el campo de su experiencia. El científico, pues su campo de la experiencia es la ciencia y la ciencia aporta datos. La religión tiene otras metodologías. Cuando intercambiamos campos, yo soy teólogo, soy biblista, soy cristiano, soy evangélico, no soy científico. Entonces yo no puedo rebatir las propuestas científicas. Tendría que capacitarme suficientemente para poder entablar una conversación como de tú a tú, digamos, en ese campo. Y los científicos, algunos científicos, porque no son todos, sino son algunos, cruzan la línea haciendo declaraciones teológicas, bíblicas, sin el verdadero conocimiento, sin el verdadero sentido. Por eso la verdadera ciencia no se opone a las ideas religiosas o a las ideas teológicas. Sencillamente no es su campo de acción, no es la materia de estudio. Y cuando vemos la historia, los principales avances científicos y los principales descubrimientos científicos, las leyes de la ciencia y todo eso, los han efectuado personas que tienen temor de Dios. Y en muchos de esos casos han sido, es decir, personas religiosas, y en muchos de esos casos han sido personas que creen en la Biblia como un libro de fe y que creen en Dios. Vamos a decir que creen a su modo, creen en Dios, pero tienen ese conocimiento del Señor y que han tomado principios bíblicos para esa experiencia científica. Ojo, porque la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro que apoye la ciencia. Hay algunos versículos que dicen algunas cosas y hemos tratado de, ¿cómo se dice? Como de respaldar los descubrimientos científicos con lo que la Biblia dice, pero la Biblia no es un libro de ciencia. Y lo que la ciencia pues ha descubierto, lo que la verdadera ciencia ha descubierto, no es contrario a lo que la Biblia enseña.
Lo que ha ocurrido es que hay algunas hipótesis de la ciencia, porque la ciencia no los ha demostrado, que ponen en tela de juicio y hacen cuestionamientos al contenido bíblico, pero no va contrario al lado de la Biblia. Por ejemplo, el tema eso del origen del universo, que son de las partes más críticas entre la ciencia y la fe y la Biblia, particularmente con la Biblia, el tema del origen del universo, el tema de la evolución y el origen de las especies y esas cosas. En el texto bíblico, pues no está todo ese detalle. De hecho, en el punto de partida del origen de la vida entre la ciencia y la Biblia, estamos exactamente en el mismo punto. La ciencia no puede demostrar, y hasta el día de hoy no ha podido demostrar cuál es el origen de la vida, no lo ha demostrado satisfactoriamente y solo ha coleccionado una serie de teorías que van otra vez desde las teorías sensatas, de las que uno dice, pues sí tiene sentido, hasta las más ridículas que se pueden existir. Por ejemplo, hay una teoría del origen de la vida que se conoce como la teoría de la generación espontánea y se reduce a la vida no existía y, oh sorpresa, de repente existió la vida. La teoría del meteorito, la teoría, bueno, y una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo regularmente estoy leyendo artículos científicos. Yo no soy científico y hay un lenguaje que me cuesta, tengo que investigar términos y cosas como esas, pero regularmente estoy leyendo artículos científicos, estoy oyendo conferencias, estoy leyendo libros y cosas como esas. Y estos últimos años hay algún segmento de la comunidad científica que está reconsiderando la teoría del Big Bang, que ha sido la principal teoría, o por lo menos la más difundida y más aceptada como el origen del universo. Pero ahora están diciendo, tal vez no. Y entonces, otra vez, no hay una teoría que sea válida. De hecho, siguen siendo teorías de origen del universo, no es algo completamente declarado. Y hay juicios que la misma ciencia, el verdadero científico, como que se llega hasta como a medio avergonzar de tener que hacer esos juicios. Por ejemplo, el tema de la existencia eterna de la materia, ¿no? ¿De dónde surge la materia? ¿Cómo es que siempre en el universo ha habido materia? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Saben muy poco de la materia oscura, ahora que se está investigando todo lo del mundo cuántico y algunas cosas se van obteniendo. Ese tipo de cosas, ¿no? De la ciencia. ¿Cómo es que algunos que cuando Darwin propuso lo de las especies y lo de la teoría de la evolución, que también la comunidad científica han ido abandonando esa teoría y ha ido derivando en otras cosas? ¿Cómo es que la evolución realmente nunca se pudo comprobar? Hay un libro de un autor de apellido Saint, estoy recordando, que se llama Fósiles que hablan. Es el título en español, Fósiles que hablan, un autor de apellido Saint, creo que el nombre es Felipe Saint. Es una perspectiva apologética también. Él habla de cómo la comunidad científica ha aceptado pruebas que en realidad no lo son y ha reconstruido cosas de manera ficticia y a partir de ahí han elaborado teorías. La teoría de la evolución jamás se ha podido comprobar con certeza en ese sentido. Muy bien, otra de las estrategias se conoce, aquí el autor le llama como quitar el techo, también se conoce como reducir al absurdo. Eso puede ir haciendo preguntas en cadena, esencialmente llegar a las últimas consecuencias de esa propuesta. ¿Cuál es la consecuencia lógica de esas ideas? Fíjense, esta es una de las declaraciones muy peligrosas el día de hoy por la sensibilidad del tema, ¿no? Muchos dicen, con el tema de la ideología de género, yo nací siendo homosexual y está bien que sea homosexual porque así nací. Esa es la orientación homosexual. No es biología, ¿verdad? Sino que es un asunto ideológico. Y entonces ese argumento valida todas las inclinaciones con las que yo digo que nací. Si yo digo que nací con la inclinación de matar personas, como tu argumento de naciste como homosexual, entonces yo no nací como homosexual, pero sí nací con la inclinación de matar personas. Entonces tu argumento valida el mío. Yo nací con la inclinación de abusar niños, yo nací con la inclinación esta. Todas las declaraciones que yo haga con el argumento de que así nací, ¿valida tu argumento? Definitivamente no. No lo valida. Entonces, esta estrategia apologética es, y juntos, encontrar las últimas consecuencias a las que pueda llegar ese argumento. Esencialmente, el argumento puede tener una apariencia de lógica, de verdad, que es razonable, pero debemos hilar más fino, revisando los juicios. ¿Se recuerdan las falacias? Se hacen varias declaraciones
y se puede llegar a una conclusión ridícula. El juicio puede tener una apariencia de verdad, que esa es la estrategia de la falacia, tiene una apariencia de verdad, pero por ahí hay un punto que no es lógico, que no es razonable. Entonces, en el análisis de estas expresiones, podemos pedir que la persona siga argumentando, tratando de encontrar las consecuencias lógicas de esas ideas, tratando de llegar a las últimas consecuencias, ¿verdad? Otro tema es el asunto de cuestionar las presuposiciones. Las presuposiciones son aquellas ideas que creemos sin tener ninguna evidencia. Son argumentos que asumimos como válidos. Y entonces, para enfrentar esos argumentos, porque nosotros también tenemos presuposiciones, de hecho, una de las estrategias apologéticas es la apologética presuposicionalista, donde decimos la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? ¿Verdad? Dios es el Rey del universo, Jesucristo es el Salvador. ¿Cómo hemos llegado a esas conclusiones nosotros? Entonces se nos va a pedir que argumentemos, igual nosotros podemos pedir a la persona que argumente cómo ha llegado a esas conclusiones y ver si lo que está diciendo es consistente con la realidad, si los juicios son coherentes, eso desde la perspectiva de la ética presuposicional. Muchos temas que quedan, que no los hemos abordado de manera completa. Yo sugiero inicialmente esos dos libros, la guía de Holman de apologética y este libro de tácticas, que nos va a mejorar el diálogo y la forma en la que fluye el libro. No es un libro muy largo y es una lectura muy amena, que les sugiero que lo puedan obtener, ya sea de manera física o digital, para poderlo leer. Es una muy buena experiencia. Entonces, a manera de conclusión, ¿cuál es la definición y propósito de la apologética? Apologética viene entonces del griego apología, que es una defensa, y en el contexto cristiano significa presentar razones y evidencias para creer en el mensaje del evangelio. Eso es la apologética. No solo es debatir. El apologista no es un peleador, no es un discutidor, no es alguien que grita, que se exalta. En todo caso, habrá que enfatizar algunas expresiones, como por la emoción que en algunas veces nos gana, pero no con el objetivo de imponer y muchísimo menos de insultar o agredir verbalmente a otra persona. El apologista verdadero busca explicar, busca aclarar en una propuesta de defensa de la fe, siempre respetuosa, pero razonada, argumentada. El apologista va a mostrar un carácter de inteligencia, ¿no? El propósito de la apologética es fortalecer la fe de los creyentes y responder también a las objeciones, dudas y preguntas que nos pueden presentar las personas no creyentes. El fundamento bíblico. La Biblia misma llama a estar preparados para dar razón de la esperanza. Es lo que dice Pedro, que hemos leído, ¿no? Como el pasaje icónico. Un ejemplo que vale la pena recordar, esto lo vimos al inicio de la clase, es Pablo, el apóstol Pablo, el carácter que tenía el apóstol Pablo. Muchos de nosotros podemos ser muy buenos predicadores y malos apologistas. Es decir, y hay gente que no es predicadora y son excelentes apologistas. Y vuelvo al tema de acostumbrarnos al púlpito y a la seguridad que nos presenta el púlpito. Es muy sencillo, fácil, cómodo, sobre todo si tenemos ya un tiempo de ministerio de la predicación, subimos al púlpito y ahí estamos en nuestra salsa, ¿verdad? Ahí estamos en el ambiente que dominamos, en el ambiente en el que nos sentimos seguros, porque es el ministerio nuestro púlpito. Pero la apologética va a ocurrir en la fila de un banco, mientras hacemos en la espera de un consultorio, con nuestro vecino, en una reunión de trabajo. Alguien va a sacar un tema, nos va a preguntar, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de tal cosa? Entonces, Pablo, vemos en ese pasaje de Hechos 17 que está en la sinagoga, en un ambiente, con un auditorio, con un público, y luego está el Areópago, con otro ambiente, con otro público, y luego está en el Ágora, con otro ambiente, con otro público. En cada uno de esos escenarios, el apóstol Pablo supo cómo desenvolverse. Con la ayuda del Señor, desarrollar la suficiente destreza, habilidad, carácter y capacidad de poder desenvolvernos en los diferentes ambientes, presentando defensa de nuestra fe. ¿Cuál es la actitud correcta siempre, ¿verdad? La apologética no es solo lógica, principalmente es amor. No es técnica. En la apologética no. Yo estoy estudiando apologética porque quiero ganar discusiones. Tengo unos amigos que son testigos de Jehová, que son mormones o que no son creyentes, y yo
quiero ganarles esas discusiones. No, no, no es para ganar discusiones, es un evento de amor y de alguna manera también es una forma y una estrategia evangelizadora. Por eso Pablo le pide a Timoteo que presente defensa, que argumente, le pide que huya de las pasiones, pero no le pide que huya de quien lo está enfrentando en cuanto a su fe, y que debe hacerlo con mansedumbre a los que se oponen. Y lanza luego Pablo esa esperanza, quizá Dios les conceda el don del arrepentimiento. Con alguna de nuestras argumentaciones, en esos corazones quedará sembrada una semilla del Evangelio que luego dará el fruto del arrepentimiento y la revelación del Espíritu. Entonces, esa luz de Cristo alumbrará en ese corazón y en esa mente que inicialmente estuvo cerrada y ahora por una charla que tuvieron con nosotros se hará la luz en esa vida y llegará la luz a una familia y llegará la luz a una empresa, llegará la luz, etcétera, a diferentes formas. Bueno, y aquí algunos asuntos muy puntuales. Debemos escuchar antes de responder. Debemos reconocer límites. No todo se puede probar empíricamente, no de todo tenemos pruebas, pero sí podemos dar razones sólidas. Yo recuerdo al pasaje del ciego, le preguntan, pero ¿cómo es que si eras ciego y ahora estás mirando? Tal vez estás mintiendo, y le fueron a preguntar a sus papás, miren, ¿este señor de verdad era ciego? Estoy en Juan capítulo 9. Y ellos le dijeron, sí, es ciego desde nacimiento, pero ¿cómo es que ahora mira? Los papás sabían menos. Entonces fueron con el ciego y le preguntaron, ¿cómo es que si decís que era ciego y ahora miras? Y lo estaban insistiendo. Y al final él les dice, miren, yo no sé quién es ese tal Jesús. Yo lo que sé, y él se ampara a su experiencia de vida, ¿no? Yo era ciego y ahora miro. En el caso nuestro, ¿no? En uno de los argumentos es, miren, yo antes y ahora. El antes y después en nuestra vida. Recuerden que una de las estrategias apologéticas es la forma de carácter, nuestra calidad de vida, la calidad de persona que nosotros somos. Podemos echar a perder el mensaje cuando la gente nos mira y ve cómo nos comportamos y quiénes nosotros somos. La verdad del Evangelio se puede echar a perder en nuestros labios al no ser respaldada por una vida coherente de santidad y de búsqueda de la voluntad del Señor. Para llegar a ser buenos apologistas, primero debemos aprender a escuchar a los no creyentes para luego comprender bien sus argumentos. Para llegar a ser buenos apologistas, primero debemos aprender a hacer preguntas antes que a dar respuestas. Debemos que controlar el impulso de responder enfáticamente en la defensa de nuestra fe. Escuchemos con atención y hagamos las preguntas adecuadas, que es la propuesta que nos da el autor de este libro, Tácticas, ¿verdad? Siguiendo las estrategias del inspector Colombo. Para llegar a ser buenos apologistas, primero debemos dejar el enojo y el deseo de ganar discusiones para luego argumentar con amor, paciencia y gracia. Constantemente vamos a estar con tantos desafíos, constantemente vamos a tener nuevos escenarios. Cada uno de nosotros en nuestros países vamos a tener escenarios distintos. Yo vivo en Guatemala, en Centroamérica, y tenemos muchos desafíos, ¿no? Sociales, políticos, económicos, religiosos. Guatemala es un país muy cristiano, pero lleno de muchas inconsistencias. Yo recuerdo que hace en el contexto de la pandemia, alguien me invitó a una comunidad que se conocen como los tanques de pensamiento. Es una comunidad filosófica. La mayoría de personas son de Uruguay. Y me invitaron a conversar con profesores de universidades y fue un grupo muy interesante. Yo he estado en varias reuniones con ellos y el día que me presentaron como miembro de ese grupo, me aceptaron en esa comunidad. Bueno, me pidieron que hiciera un pequeño resumen de mi vida y lo que hacía y cosas como esas. Y entonces cuando uno de ellos escucharon que yo era guatemalteco, empezaron a hablar porque en esa comunidad no todos son cristianos, sino gente que no es cristiana, que se consideran sin religión. Empezaron a decir, ¿cómo es que en Guatemala hay tantos cristianos? Pues, entre católicos y evangélicos y otras expresiones del cristianismo superamos el 90% de la población. La iglesia evangélica anda como por el 45-47% de la población. Es un número bastante alto que se consideran evangélicos de diferentes iglesias, denominaciones, pero al final evangélicos. Entonces lanzaron el desafío, ¿no? De cómo es que hay tantos cristianos en Guatemala y los índices de desarrollo social, los índices de corrupción, de violencia, impunidad, etcétera, están tan elevados en Guatemala. Bueno, ¿cómo podemos convivir con esas realidades en nuestros países? Cada uno de nosotros en nuestras diferentes regiones nos vamos a encontrar con distintos desafíos. Los nuestros, como país centroamericano, la comunidad latina en Estados Unidos tiene otros desafíos.
Los países del Cono Sur tienen otros desafíos. Los países del Pacífico tienen unos, los países de la costa atlántica tienen otros. Cada país va encontrando y cada región de los países que son muy grandes tienen diferentes desafíos y nosotros como cristianos, personas de fe, amadores de la palabra del Señor, debemos encontrar las mejores maneras para responder a los cuestionamientos que las personas nos van a hacer y colaborar en función de la solución para esas problemáticas que en nuestras sociedades se enfrentan. Tenemos muchos desafíos que enfrentar y los tendremos siempre. Y lo que nos conviene es aceptarlos, no nos podemos encerrar en una iglesia. Hay gente que está pensando, mira hermano, que ya tiren esas bombas nucleares y que se acabe todo de una vez. Hay gente que tiene ese criterio. O hay gente que está pensando, ay, que ya Cristo venga porque yo ya no aguanto ya. Mija, ya ni te cases porque mira lo que le espera al mundo, ¿verdad? No, no, no. Nosotros podemos seguir ilusionados, tenemos que seguir orando por nuestros países, trabajando por el bien de nuestras naciones, de nuestras sociedades. No debemos de perder la ilusión de vivir, no le debemos de robar la ilusión de vivir también a los jóvenes. Hace unos días yo iba manejando el vehículo y en la acera íbamos en una fila de carros despacio. Me llamó la atención ver a unos jovencitos que iban tomados de las manos, eran unos novios. No eran tan adolescentes, eran, no sé, pero no se miraban adolescentes, y tampoco se miraban personas así mayores. Tal vez tenían, no sé, 20, 22 años por ahí cada uno, pero iban de la mano, iban sonriendo y la chica llevaba un rostro, ella iba feliz de la mano de su novio. Entonces me llenó de esperanza, me llenó esa escena. Yo tengo hijos que están solteros también, entonces me llenó de ilusión, me llenó de, bueno, esto no está. Yo iba pensando en cuánto costaba el combustible, las tensiones en el Medio Oriente, las crisis políticas que hay en algunos países, que si China, que si India, que si Pakistán, que si no sé quién, las crisis del mundo. Y estos muchachos tomados de las manos, para ellos el mundo no se está cayendo, no se está terminando. Al contrario, ellos quieren que el mundo siga porque tienen una vida llena de ilusiones, algo lindo, ¿no? Y el Evangelio da ese mensaje, es un mensaje de esperanza y nosotros debemos de defender con suficiente carácter e inteligencia ese mensaje de esperanza. Yo feliz y agradecido de poder compartir con ustedes, con los directores del canal, también la oportunidad de poder estar con ustedes y pues un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, profesor Luis Rogelio. Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, una cosa muy importante antes de una pregunta que aquí es recordar que esto es un abrebocas, usted creo que ya lo comentó, pero es que nos anime a seguir leyendo, creciendo, investigando. Aquí en Estados Unidos acaban de asesinar a un apologista. Él separaba, Charlie Kirk, 30, iba a cumplir 32 años el próximo mes, era un jovencito y ponía su carpa en las universidades y ponía un letrero que le hicieran las preguntas y debatieran con una calma, con una tranquilidad, pero uno lo escuchaba y qué sabiduría. Oiga, uno dice, ¿de dónde no andaba con libros ni con nada? Aquí tengo, no, aquí en la cabeza tenía absolutamente todo lo que necesitaba. Y uno dice, es que qué tal si nosotros aprendemos, ¿no? Y preguntas de la Biblia, pero lo que es lo que va detrás de la Biblia, evidencias, cosas, pero así una tras otra, y uno dice, wow, este muchacho hizo su tarea, solo vivió 31 años, pero los vivió, ganó tantos jóvenes en la universidad. Y ese es lo que usted decía, es la compasión, es el amor que podemos tener por otros. No es solo para ganar el debate, pero es para ganar el corazón de otros. Pero ganar el corazón de otros nos tiene que llamar a investigar, a crecer, a memorizar. Me gustó el consejo que usted dio. Coja la Biblia y empezar de qué habla cada libro. Eso es muy importante, empezar a hacernos nosotros autoevaluarnos, ¿no? Y yo también recomiendo en YouTube, mire, debates de apologética. Yo hago eso, a mí me encanta mirar debates de apologética porque me enseñan y cómo lo hacen y que no es la emotividad, es la inteligencia realmente, porque hay que presentar evidencia inteligente. Entonces, eso es apologética. Entonces, sí los animo a seguir creciendo. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo podríamos responder?
que la verdad no se puede conocer solo a través de la experiencia. Bueno, nosotros podemos recurrir a los asuntos científicos de lo que ha probado la ciencia en ciertas cosas que básicamente han sido a través de la experimentación, ¿no? Se observa un fenómeno y luego ese fenómeno se trata de describir, digamos, siguiendo algunos pasos del método científico y luego cuando ya se ha tratado de describir ese fenómeno, ahora se trata de reproducir en un ambiente controlado y se observa el ambiente controlado y ahí van derivando hasta llegar a declarar o una ley o eso, si no se puede describir y hay elementos que no se pueden como determinar, quedará solo como una teoría o una propuesta. En el caso nuestro, que por ejemplo el tema de Dios no es algo que se pueda experimentar o no es algo que se pueda afirmar necesariamente con la experiencia. Mire, yo creo en Dios porque ya lo vi, yo creo en Dios porque ya lo toqué, yo creo en Dios porque sentí un fuego o algo, sino porque sencillamente en el caso de la verdad cristiana hay un convencimiento que va a surgir en el corazón. Nosotros podemos presentar toda la cantidad de evidencia y probatoria que obtenemos y que hay mucha gente que ha dedicado su vida, como dice nuestra hermana Marinés, apologistas que han dedicado su vida a esta carrera y ellos han coleccionado, escriben libros, hacen una serie de debates y una serie de cosas, tienen un escenario y un alcance mayor. Entonces nosotros podemos aprovechar todo eso y presentarlo a una persona y la persona lo va a decir, sí, ok, pero no lo creo, ¿verdad? Porque hay una cosa, eso hemos leído en Corintios cuando Pablo dice que tienen su entendimiento cegado, que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, y nosotros podemos presentar toda la carga de evidencias y esa serie de cosas, y la persona va a decir, sí, pero no me convence todavía, ¿no? Es lo que Pablo le dice a Timoteo, que él haga el esfuerzo de presentar el razonamiento, de platicar con las personas que se oponen, quizá Dios les conceda el don del arrepentimiento. ¿Se recuerdan del rey Agripa? Ese pasaje famoso cuando Pablo le predica, Pablo está en cadenas y lo van pasando de un rey a otro, Agripa, Festo, Félix, Pablo, de un tribunal a otro. Y Agripa lo escucha con atención y le parecen interesantes los argumentos de Pablo. Hubo un personaje que le dice a Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras ya te tienen chiflado. Pero Agripa le dice a Pablo, por poco me convences, por poco me persuades. Entonces Pablo le devuelve una respuesta muy, muy piadosa, ¿no? Quisiera que fueras como yo, excepto por las cadenas, le dice Pablo. Entonces nosotros con nuestros argumentos, nuestra argumentación, vamos a decir humana, no es suficiente para convencer a una persona. Puede ser que una persona se quede convencida, sí, tiene razón, la verdad que sí, pero realmente en su corazón no pasó nada, hubo algún convencimiento intelectual, le parece interesante, le parece razonable lo que nosotros proponemos, pero el verdadero milagro pasa cuando el Espíritu Santo obra en ese corazón. Y cuando el Espíritu Santo obra en ese corazón, ya nunca más las cosas vuelven a ser igual. Es lo que la Biblia habla de un nuevo nacimiento, sale una luz, la gente cambia absolutamente su forma de pensar y la transformación es absoluta. Es un inicio de un camino también increíble. Lo que pasó con el apóstol Pablo, cómo su mente fue transformada y con cada una de las personas y con nosotros, ¿no? Si fuera una mañana, un día de testimonios, contaríamos aquí cómo nuestro pensamiento, nuestra mente fue transformada aquella vez que el Espíritu Santo obró en nuestra vida y los diferentes eventos en nuestro pensamiento ha ido creciendo y desarrollándose de una manera diferente. Profesor Garavito, muchísimas gracias. Ha sido una increíble jornada con usted y hemos aprendido muchísimo y esto es solamente una introducción a un tema que seguirá, en el cual podemos seguir creciendo. Gracias por colocar los fundamentos y llevarnos de la mano durante estas 12 clases en este tema. Así que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Y a ustedes quienes están aquí ya han tomado la clase de apologética con el profesor Garavito, usted ha sido bendecido y la forma en que usted puede bendecir a otros es suscribiéndose. Suscríbase aquí en el canal. Al hacerlo permite que estas clases puedan alcanzar a muchos otros. Está promoviendo el trabajo que estamos haciendo y también usted puede ir y colocar una donación, la donación que esté en su corazón hacer, pero esa donación hace la diferencia. Este es un ministerio que se lleva adelante con donaciones, así que
muy agradecidos. El Señor los bendiga y nos vemos la próxima vez aquí en Comprensión de los Tiempos con otros temas importantes para el desarrollo de nuestro liderazgo, de nuestra vida y nuestra fe cristiana. El Señor los bendiga.